Ya ven mis diapositivas, Sí, profe. Sí, ya lo profe. están viendo. Listo, muchas gracias por confirmar. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de los mecanismos de evolución. O sea, esa forma en cómo pensamos que las poblaciones cambian en el tiempo. Hablamos entonces de las mutaciones, como digamos la arcilla de toda la parte evolutiva, son esenciales, casi que están en todo, las otras fuerzas también, no en todas, pero sí, pues en la mayoría. También vimos la importancia de la selección natural, eso lo vemos como un nuevo concepto, ya no el típico que siempre se maneja a veces en las clases de biología general, sino otro que es el más asertivo hoy en día. Acerca entonces de selección natural, vimos que era la fuerza evolutiva que podría tener mayor importancia. Y hablamos un poquito de los cambios aleatorios que se podían dar en pequeñas poblaciones con tamaños efectivos poblacionales pequeños. Eso entonces es la deriva génica, cambios al azar, pero que se tienen que cumplir varias condiciones, especialmente en el tamaño poblacional, para ver la fuerza de ese mecanismo. Cuando hay poblaciones pequeñas, los errores de muestreo son más drásticos. Eso quiere decir, los cuellos de botella, los efectos fundadores, van a tener mayor repercusión en cuestión de disminuir la diversidad que hay ahí. Por cambios netamente ya aleatorios después del evento de cuello de botella o del efecto fundador. Vamos ahí. Este sería el cuarto, yo sé que le suena un poquito más familiar, el otro le sonaba muchísimo más raro, ¿cierto? La deriva casi no se habla de él, pero créame que tiene una gran importancia. Antes de empezar a hablar de flujo génico, yo quería darles un ejemplo con respecto a deriva, que se ha estudiado en algunos papers, y tiene que ver con efectos fundadores y cuellos de botella en las vías de transmisión de enfermedades infecciosas. Piensen en medidas de salud pública que muchas veces tienen que ver con parar evolución o cortar la ecología del microorganismo, pero que nunca nos hablan de eso, que siempre es porque no nos infectemos más y pues la población lo reconoce así y hay que hablar con ese lenguaje. Recuerden que esos son los epidemiólogos los que generalmente toman esas decisiones y los epidemiólogos son más ecólogos de enfermedades infecciosas. Eso es más o menos a lo que ellos se dedican, a estudiar epidemias. Si uno está transmitiendo un virus, ser un rinovirus específicamente, que lo transmite por vía aerosoles, y si nosotros llegáramos y empezáramos a cortar las vías de transmisión o intentar hacerlo, ejemplo, que todos llevemos una mascarilla, ustedes saben que para partículas virales eso no es suficiente, van a pasar. Y en esa vía de transmisión de ser humano a otro ser humano, simplemente por respirar o estar tosiendo, repartiendo partículas virales al ambiente, y si yo me coloco un tapabocas y la otra persona también, va a bajar la carga, ¿cierto? No va a ser cero, lo sabíamos y recuerden en COVID cómo hacían los ensayos con los tapabocas y los sprays, que tanto pasaba, o con aerosoles, pero la carga baja mucho. Eso hace que los tamaños efectivos poblacionales bajen también. Eso, una medida como esa en cuestión de salud pública puede hacer que la deriva entre en acción y se haga pues que baje la diversidad de ese patógeno y que ya no se generen tantas variantes. No, eso nunca nos lo dicen, de eso hay papers, hay unas cosas súper bacanas en cuestión de enfermedades infecciosas, diciendo, listo, claro, la selección natural, las mutaciones son súper importantes, pero siempre puede haber efecto de la deriva. Y si nosotros tenemos digamos, políticas muy claras y de salud pública y que eviten entonces esa dispersión de patógenos, es probable que alguna de las cosas que permitan que después coexistamos con los virus sea la misma deriva génica. ¿Tienen alguna pregunta con deriva? Bueno, listo. De todas formas, si en algún momento, cuando estén estudiando, necesitan responder algo, por favor nos escriben o me piden una asesoría, que yo estoy dispuesto. ¿Ya? Yo siempre les digo, lo que pasa es que muchas veces pues, los estudiantes no lo hacen. Cuarta fuerza evolutiva, el flujo génico. Como su nombre dice, es cómo los genes van fluyendo en diferentes tipos de poblaciones. En las poblaciones que consideramos homogéneas,
o sea, casi que del mismo tipo, a veces las consideramos de la misma especie, o en poblaciones totalmente distintas. En microbiología estudiamos tres tipos de reproducción, que es por el medio principal en que se transmiten los genes. Y lo que está, pues, obviamente el concepto de flujo génico tiene que ver con eso, cómo se transfieren los genes. Existe reproducción sexual, asexual y parasexual. No se dan en todos los microorganismos. Está más estudiado la parasexual en hongos y en algunos protozoos, que es un error en la recombinación mitótica, no tiene nada que ver con meiosis. Y es bacán, eso es lo que se le llama raramente sexual, a la parasexual, que es esta que les coloco acá en este review. La otra es la típica, sabemos que muchos tienen formas de reproducción asexual. Esto, o sea, son más clonales, digámoslo así, porque si una célula se está dividiendo y está generando descendencia. Y en la sexual, que tienen que haber dos células que se comporten como gametos, masculino y femenino. Y son varios tipos de células. Eso está muy bien estudiado en hongos, porque pueden ser células móviles como zoosporas, pueden ser las esporas normalitas, o pueden ser las mismas hipas que estén sexuadas, o ya la típica reproducción sexual de anteridio y ogonio. Eso con cuestión de hongos. Entonces, aquí miren en sexual, simplemente ellas se van reproduciendo y cada célula va generando entonces otra, etcétera. ¿Listo? Y hay otro linaje que también se va reproduciendo y va transmitiendo los genes. Esto es más clonal. Lo que hoy sabemos es que no es totalmente clonal. O sea, no se obtiene, la reproducción no genera un clon exacto, genera un clon similar. ¿Por qué? Porque cada vez que se van reproduciendo hay mutaciones y también hay muerte y, bueno, y varias cosas. Entonces no son totalmente sexuales y como el linaje va avanzando, se van reproduciendo a medida del tiempo, ¿no? Pues obviamente van a haber cambios en ese linaje, como en casi todas las poblaciones de los organismos que estudiamos nosotros. La sexual, como les decía, entonces tiene que haber gametos y esos gametos pueden ser de diferente índole o diferentes tipos de estructuras. Y ellos se van reproduciendo y van generando entonces también descendencia. Y acá lo bacano es que ustedes saben es que se comparte material genético de las células parentales. Eso quiere decir que se recombinan, es más de recombinación y la variación puede ser mayor, ¿no? En cuestión cuando se van recombinando. Y por último sería la raramente sexual, es un tipo de error en la recombinación mitótica. Generalmente se da cuando, pues por lo menos la conozco bien en hongos, cuando hay dos hifas que son somáticas pero a la vez están sexuadas, ellas lo que hacen es un proceso en que se juntan las hifas y eso se llama anastomosis hifal. Y la anastomosis, ¿cierto? Se comparten material genético citoplasmático entre sí. Entonces debe haber una compatibilidad como tal para que ellas se puedan transmitir material genético cuando hacen esta anastomosis. En algún momento, cuando ellas se están dividiendo, en la mitosis ocurre un error y eso genera variantes. Y eso es la raramente sexual. Entonces viene que microorganismos pueden dar muchas de ellas. Y la otra, principalmente, independientemente que se den estas tres, ¿no? Que ya es más, digamos, vía vertical, hay otra que se llama vía horizontal. Es DNA que viene de otro lado, ¿listo? O que necesita un vector para que se pase. Eso se llama transferencia horizontal de genes. Está súper bien estudiado en bacterias, pero en eucariotes también se puede ver. La transferencia horizontal, esta imagen, imagino que la habrán visto en otros cursos, ¿no? Se basa en tres procesos conocidos: el proceso de transformación, transducción y conjugación. Recuerden entonces que la transformación es simplemente que hay un donador, tiene DNA cromosomal ese donador, pues se puede lisar o simplemente sale el ADN de ese donador. Realmente es por lisis. Y aquí hay un recipiente. Si la célula es competente, toma ese DNA y lo puede incorporar a su DNA cromosómico. Y también hay estudios de que puede ser también a su DNA plasmídico, pero es más frecuente el cromosómico. Eso se llama transformación y nos sirve a nosotros para ser, de hecho, mutantes. Este tipo pues, de conceptos que ya lo aplicamos pues, con tecnología. Bueno, aquí miren que viene el DNA de otro lado.
Lo importante y que es bacano acá es que ese DNA lo pueden tomar otros tipos de poblaciones que hasta ni se parecen. So, pueden tomarlo diferentes géneros bacterianos, por ejemplo. Entonces, una especie se lisa, queda DNA foráneo. DNA foráneo siempre hay, casi que en todo lado, porque se viven lisando las células bacterianas, que es el ejemplo que les estoy hablando. Y cualquier otra bacteria de cualquier otro género lo puede incorporar. Por eso se dice que este tipo de transferencia horizontal es promiscuo. Es cualquier otra la puede tomar. El otro fenómeno se da por medio de bacteriófagos. Lo que pasa es que los bacteriófagos sí resultan siendo muy específicos entre cepas o entre, llamemos linajes. Entonces, esos linajes son supremamente específicos con el fago y viven interactuando. Entonces, el fago simplemente viene, tiene ciclo lisogénico y después lítico. ¿Por qué lisogénico? Porque debe tomar el DNA o a veces internaliza en el DNA de la bacteria y después la tiene que romper. Entonces ahí está, ciclo lisogénico y el ciclo lítico. Viene y rompe la célula, pero él va a infectar a otras. Cuando este ya ingresa al DNA, este DNA ya se puede incorporar acá en el ciclo lisogénico. Y de esa manera, esos fragmentos pueden dar otras características a esas células. Entonces, miren que las hacen también cambiar. Es otro mecanismo de cambio. Eso es lo que estoy diciendo. Y el último es por conjugación y es por los plásmidos. Esto ya sea el plásmido completo o ya una fracción del plásmido. Ellos entonces se transfieren o una fracción también de cromosomas, ¿cierto? Aquí está el ejemplo, a una célula recipiente. Esto es uno de los principales mecanismos muy bien estudiados en cuestión de resistencia a antibióticos. Los genes se pueden transmitir de esta manera. Entonces, no solamente es que el mutante adaptativo tenga el gen de resistencia y haya sido seleccionado por esa actividad de estar tomando antibióticos y que la presión de selección será mucho mayor si yo estoy abusando de ellos, sino que existe otra manera en que se la pasen y es esta. Pero debe haber algún tipo de compatibilidad en cuando se están pasando estos tipos de elementos extracromosómicos, por ejemplo, son los plásmidos o, por ejemplo, son los fagos. Acá, perdón, y como son entonces acá el DNA foráneo. En los fagos parece haber un grado mayor de especificidad cuando eso se está pasando. Entonces, eso sería otro mecanismo de cambio y eso es lo que denominamos flujo génico. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Listo, gracias por responder. Ahora, el flujo también se puede dar en eucarionte. Está muy bien estudiado también, vean este paper. Simplemente me muestra un árbol filogenético de diferentes tipos de organismos que pertenecen al dominio Eucaria. Y cada una de estas flechitas indica que algo pasó de esta terminal del árbol a esta otra terminal. Esto pasando prácticamente a diferentes tipos de especies. Es conocido también que existe transgénesis a nivel de organismos macro y organismos micro. Por ejemplo, en los fagos, eso ayuda mucho a hacer transgénesis con bacterias. Nosotros mismos con bacterias estamos haciendo, las plantas también. O sea, es un juego, un flujo de genes que es bastante bacano y que hace que las poblaciones tengan una dinámica evolutiva muy particular. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que los plastidios, como los cloroplastos y las mitocondrias, ustedes saben muy bien, por la teoría endosimbionte, eran bacterias. De hecho, hay varias hipótesis acerca de esto. Pues claro, estos tipos entonces de organelos pudieron haber entonces estar saltando de uno al otro y haber de cierta manera existido transgénesis o transferencia horizontal de genes entre ellos. Porque estos se comportan como bacterias. Claro que yo no estoy hablando del organelo completo, estoy hablando del ADN de este tipo de organelos y que se va internalizando en cada uno de ellos. Así es que funciona, ¿cierto? Es el flujo de genes, no el flujo de organelas, que es un poco más complicado. Entonces, en eucariotes también se puede dar. Y por último, la quinta fuerza evolutiva
que algunos autores no la consideran como fuerza de cambio, pero que se estudia acá, se llama la plasticidad fenotípica. Es simplemente que un organismo puede estar cambiando bajo condiciones ambientales, pero eso no implica cambio de genotipo. Eso implica que responde distinto, o sea, que la expresión genética sea diferente de acuerdo a los cambios ambientales que se estén dando en el momento. Si implicara un cambio genético, ya no sería plasticidad fenotípica, ya sería tal vez otra fuerza evolutiva. La plasticidad generalmente se mide por algo que se denominan normas de reacción. Aquí están. Y son muy sencillitas. Realmente lo que uno hace es mirar, evaluar un rasgo de diferentes linajes, que están acá abajo estas tres colorcitos de las flechas, y cambiar las condiciones ambientales. Entonces el rasgo uno lo va midiendo en el eje Y, ¿no? Inclusive uno también puede medir thickness, y acá uno tiene unas variables cualitativas que son los cambios ambientales. Es que voy a cambiar el pH, entonces aquí tengo una escala de pH. Es que voy a cambiar la temperatura a ver cómo se comporta, a ver si hay plasticidad. Es que voy a ver la sensibilidad a los antibióticos y voy a ver entonces ellos cómo se comportan. Profe, La ¿me plasticidad, puede repetir cómo se mide? Pues el nombre de la manera en la que se mide la plasticidad. claro, es una manera de medirla y se llama normas de reacción. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, supongan que acá, miren que acá no hay cambio fenotípico, el rasgo no cambia, ¿cierto? Dependiendo de la condición ambiental, cómo esté cambiando. Entonces eso lo llamo no plasticidad. ¿Cierto? Fenotipos que responden muy bien. A eso es lo que yo les llamo rangos cuando uno está estudiando fisiología. Es que el rango de esto es el rango de pH, el rango de sensibilidad, el rango de temperatura, porque es que el thickness, ¿cierto? El rasgo como tal no va cambiando. Hay un rango y ahí se estabiliza. Puede ser que el rango usted no lo esté midiendo en los cambios ambientales y esto después usted se le puede ir para arriba o para abajo, depende. Miren acá, cuando ocurre la plasticidad, la norma de reacción, el rasgo está cambiando. Supongan que aquí hay dos momentos. Por ejemplo, un pH aumentaron algunos, un pH de 4 y un pH de 7. Ese está cambiando de cierta manera en cómo están sobreviviendo. Ese rasgo cambia de acuerdo a cómo se dé. Pero puede ser que uno encuentre este tipo de comportamiento en algunos. Miren que en estos dos linajes, esto que significaría las líneas, esas dos poblaciones que se van reproduciendo, eso me refiero con linajes, y van dando hijos y hijos y hijos. Hay una que parece que ser tan distinta, pero yo creía que era muy parecida, ¿cierto? Yo pensé que esto se iba a comportar de esta manera, y resulta que no, es totalmente diferente el cambio ambiental. Esto podría sugerir, ojo, no es causa-efecto, es como una asociación. Asociamos tal vez con un cambio de genotipo, y esto lo tendríamos que estudiar, mirar si es verdad. Entonces hay que ir a hacer pruebas genotípicas para saber si eso ocurrió. Todo porque pudo haber sido netamente un error sistemático aleatorio, habrá que ver cómo uno hace la prueba para medir esas condiciones ambientales en un rasgo específico. Pero si la norma de reacción te puede mostrar esto, vos pensando que no iba a ser tan drástico, pudo haber existido un cambio genotípico. Entonces uno tiene que ir a probarlo. Porque no, esto no es prueba, esto simplemente es como decir, ¿y qué pasó acá? Esto es demasiado drástico, ¿será que cambió algo? Y puede ser probable, pero necesitas evidencia. Entonces, miren que esto no significa que haya un cambio per se en el ADN, de la plasticidad como tal. Es decir, venga, yo tengo microorganismos que si yo le cambio algo en el medio ambiente, pues ellos también van a cambiar. Eso no significa que evolucionaron, eso significa que están cambiando solamente en su fenotipo y que el genotipo se mantiene estable. Pero medir plasticidad me puede ayudar a tal vez identificar cambios fenotípicos en esas poblaciones, pero tendría que utilizar otras técnicas. Esas eran las 5 fuerzas evolutivas. Miremos un ejemplo de plasticidad. Miren, lo que hicieron acá en esta tesis fue sembrar un hongo del género Trichoderma, que lo vamos a manejar, yo creo que de este martes en 8 ya el grupo 1 tendría la práctica de interacciones.
y tal vez lo manejaron en otros laboratorios, no sé si en fisiología. Y lo que se hizo acá fue lo siguiente, o sea, se cogió un medio PDA y se colocaba el inóculo del hongo en el centro, como un plug. En cada uno hicieron eso. ¿En qué se diferencia? Primero, la columna de acá fue incubada a 15 grados centígrados y la columna de acá a 25 grados. Y además de eso, eso es por columnas, las filas también cambian. La actividad acuosa, esto, dado entonces por las siglas AW, es la, digamos, cantidad de agua que tiene un medio. Van variando. Entonces, esta tiene menor cantidad de agua, esta fila de acá, esta fila tiene mayor, esta tiene 0.95, esta 0.98 y esta 0.995. Quiero que miren la diferencia. Entonces, yo no esperaría que acá hubiera cambio genotípico, pero sí ese linaje responde a diferentes variables ambientales. Entonces, responde a la temperatura. Miren la diferencia en las cepas. Y hay gente que dice que, ay, no, mutaron. No, 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 no. A ver, ¿cuál es la evidencia de la mutación? ¿Cómo lo sabes? Ah, no, yo pienso porque los microorganismos mutan. No, sí, yo sé que mutan, pero ¿cuál es la evidencia? Entonces necesitamos evidencia para decir que mutaron. Primero. Lo segundo es, bueno, ¿cómo descartas que no sea netamente plasticidad? Miren entonces también cómo va cambiando si el contenido de agua es diferente en el medio. Si lo ven muy diferente. Entonces, ojo con eso, y especialmente ya cuando estén trabajando, manejando microorganismos, a veces uno los guarda en un freezer, los almacena, los va a sacar y hay cambios fenotípicos, y uno dice, no, esto se contaminó, no, esto mutó, aquí debió haber pasado algo muy raro, ya es otra variante, no, tal vez sea netamente plasticidad, y es una fuerza evolutiva bastante importante. Miremos otra plasticidad, otro honguito, donde de pronto más estudian, bueno, en todos estudian, la verdad. Y cómo una cepa, esto, cuyo morfología original es así, miren cuando se le da luz o no se le da luz, se maneja fotoperiodo. Eso se hace mucho en los hongos. Obviamente no son organismos fotosintéticos, pero ciertos fotones estimulan la producción de esporas en los hongos. Entonces yo utilizo fotoperiodos para hacer que crezca más o crezca menos. La temperatura, el tiempo, miren cómo lo va cambiando, las concentraciones, o tal vez manejarle concentraciones de algunos compuestos. Esto eso puede llevar a cambios epigenéticos, pues habrá que mirarlos, tenés que ir a mirarlos, ¿cierto? A medirlos. Y miren lo mismo acá, miren esta, y si empiezan a cambiar ciertas cosas, la plasticidad es muy distinta. Cambia la forma y puede cambiar las funciones, pero eso está en el código genético en ese momento del hongo. Que no se esté expresando bajo ciertas condiciones ambientales, eso es una cosa. Pero puede expresarse si las cambia. Entonces tengan mucho cuidado y es una fuerza evolutiva bastante importante. Esas eran las 5 fuerzas, muy resumidas. Cada una tiene un sinfín de cosas, pero pues no es la idea. Simplemente queremos que las conozcan para saber, bueno, que ustedes sepan cómo cambian las poblaciones microbianas y cómo están evolucionando específicamente. Bueno, ¿con las fuerzas evolutivas hay alguna pregunta? Profe, yo en esta Hola, Marisabel. plasticidad, ¿qué diferencia hay con esa epigenética? Lo que pasa es que pueden haber cambios epigenéticos de acuerdo al ambiente, vos sabes, ¿cierto? Hay unos muy estudiados como la metilación del ADN, etcétera. Lo que pasa es que vos tenés que ir a medir si ese comportamiento es epigenético. Quiere decir que las condiciones ambientales pueden cambiar los genes. Toca ir a medirlos. Es eso a lo que yo me refiero. En la plasticidad no siempre se va a mirar cambios genéticos. Esa es la cuestión ahí. O sea, cuando se dice ahí epigenético, pues que después se va y se mide si esto causa algún cambio en los genes, ¿no? Pero nada más. ¿Quedó claro, María Isabel, o Sí, profe, tienes gracias. otra pregunta? Listo, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los métodos de estudio de la evolución microbiana específicamente? Tenemos métodos in vivo, o sea, podemos hacer experimentos y observaciones, por supuesto.
Y también tenemos algo que se llama in silico, que son los métodos computacionales. Entonces hay un componente experimental y un componente computacional que están acá entonces en este paper. Miren que los dos están muy ligados. Yo puedo entonces hacer un componente experimental, que ya les voy a explicar más o menos cómo pueden ser en la próxima diapositiva, aunque hay varias formas. Y a partir entonces de hacer un experimento de evolución, yo tendré que ir midiendo cómo cambian las variables y si los rasgos se fijan. Si no se fijan los rasgos, recuerden que el fenómeno no es evolutivo per se. Entonces, para eso utilizo la biología computacional, especialmente hago genómica, hago metagenómica, mido transcriptómica, etcétera, y eso me va a ayudar entonces a que si yo hago experimentos, pues esto me permite analizar los datos y decir, bueno, es probable que sí haya evolución. Uno de los más, vamos para esta figura, de los ensayos más frecuentes que hay en cuestión de evolución, específicamente de bacterias, pero puede haber evolución viral, evolución fúngica y de protozoos también, es entonces someter un factor de selección a una población conocida, homogénea, esto quiere decir a una cepa, a un linaje. En el tiempo, ese linaje irá cambiando y su fitness también, pero serán sometidos, de hecho, a la misma presión de selección en el tiempo. Ser sometidos al mismo antibiótico en el tiempo, a una concentración específica de un elemento, una molécula en un medio de cultivo, a unos metabolitos microbianos, etcétera. Todo lo que puede generar un factor de selección muy bien seleccionado, porque a veces uno no selecciona bien y montar experimentos de esos pueden ser difíciles. Me dirían a mí cómo el fitness, la capacidad reproductiva, de acuerdo a ese estímulo, que sería el factor de selección, va cambiando en el tiempo. Eso te permite a vos tener unos puntos de muestreos en el tiempo. Miren que aquí sacar una celulita de diferentes colores y tener un registro fósil que se va a congelar para que midas cómo se va dando en el tiempo ese cambio. Claro que después pasas a la parte genética. Esto mides también fenotipos, esto también se pueden medir. Lo miren entonces que hayan diferencias fenotípicas entre las variantes que vos crees que se generaron, pero también tienes que ir a medir cambios fenotípicos. Aquí es donde la biología computacional puede entrar. ¿Qué se hace generalmente, muchachos? Pues hay muchas técnicas computacionales, pero yo elijo un gen o cojo todo el genoma y empiezo a mirar los cambios en los nucleótidos. Si encuentro alguna variante, como por ejemplo en este alineamiento muy cortico, y encuentro que hay variación, yo estudio esa variación y miro si en el tiempo va cambiando más o se mantiene. Esa es la forma que más se utiliza. Bueno, puedo hacer otros tipos pues, de análisis como tal de similaridad, a ver qué es lo que está pasando con los linajes que van evolucionando. Esta es la forma más frecuente que hay y se hace por diferentes tipos de métodos. El clásico es entonces transferencia serial. Se transfiere serialmente de un Erlenmeyer a otro o de un recipiente que tenga, pues obviamente un medio de cultivo, pero a eso se le agrega un factor de selección en particular. Yo agrego un antibiótico, lo que les decía, entonces yo veo ahí cómo se van seleccionando esas variantes de bacterias de acuerdo a ese factor de selección y si realmente existe evolución. Eso ocurre en el tiempo, entonces se empieza, se diluye, se empieza, se colocan las células, se dejan ahí, se va sacando una alícuota, se almacena, esto se diluye, pasa a otro, se almacena entonces lo que sale de acá en el freezer, se marca muy bien, esos son todos los linajes, pasa a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así se va. ¿Eso que me permite evaluar? Ya un poquito de cosas más avanzadas en cuestión de evolución. Me permite entonces evaluar los tamaños poblacionales en el tiempo, la tasa de crecimiento, el estado de los nutrientes en el tiempo, o parámetros como oxígeno y temperatura, etcétera, en el medio de cultivo. ¿Cómo se va entonces, cómo van cambiando este tipo de parámetros? Pero también me permitiría evaluar lo de la gráfica anterior, cómo esos linajes en función del tiempo y del fitness van cambiando en el tiempo y van evolucionando. Y también hay otros, esto no aplica tanto pues para nosotros, pero el que se quiera dedicar también a cosas de bioreactores, pues también lo puede hacer, no hay ningún problema. Es que en un bioreactor, o sea, en un sistema cerrado,
en donde se agregue nutrientes, se agregue un inóculo y esto está agitando todo el tiempo. Este tipo de sistema también puede generar algunos factores de selección y va a, para la redundancia, seleccionar variantes. ¿So? Y también puedo medir lo que les acabo de decir. Estamos en otro sistema más complicado y este es el más entonces utilizado en toda la parte de evolución experimental, así se llama. Y dentro de esa evolución existe el experimento de evolución más largo del mundo, se llama el experimento de Lenski. Lenski es ese señor, se llama Richard Lenski, es un investigador de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos y empezó a hacer entonces transferencias seriadas de una cepa de coli desde 1988 y hasta el día de hoy no ha parado. Algunos dirán mero desparche, no, pues puede ser que sí, pero a la vez logró algo que nadie más había logrado, ver cómo evolucionaba esto en tiempo real un linaje bacteriano que después se transformó en diferentes tipos de linajes y tuvo cambios a medida del tiempo y esos cambios ya vamos a ver un videito para que lo noten. Cuando revisé pues el año pasado, ya no he revisado este año y me disculpan, iban más de 80.000 generaciones de la bacteria. Pero ojo pues, una cosa son transferencias y otra cosa son generaciones. El tiempo generacional a nivel microbiano es el tiempo en que se demora en dividirse una célula, ¿sí o qué? Y las transferencias es pasar de un Erlenmeyer a otro Erlenmeyer. Son dos cosas distintas. Entonces, lleva muchísimo, ¿cierto? Bastante. So, ahí, alguien en el laboratorio de él con cajas de Petri de ese experimento. Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿les parece? Yo les voy a enviar el link por acá, el video dura como 15 minutos, es corto, quiero que le pongan mucha atención, si tienen alguna pregunta por favor me la dicen. Hay algunas cosas de modelaciones como la ley de potencia, ¿cierto? Como asíntotas, eso, si no lo entienden me dicen, pero creo que el video la puede explicar muy bien. Denme un momentico. Y ya volvemos a la diapositiva. Bueno, lo voy a mandar por acá, si no lo quiere ver, no lo quieren ver aquí conmigo, no lo ven en su celular o en su computador, donde estén. Y lo voy a colocar con el volumen de mi computador. Entonces apenas empiece, por favor, alguno de ustedes me confirma si se escucha o no. Pónganle mucha atención, es bien bacano. De hecho, miren que a mí mismo nos muestra el experimento del megaplato. Y el video está en español, no está en inglés. Estas son bacterias creciendo sobre escuchan? antibióticos cada vez más concentrados. Sí, Las profe. bacterias dejan de crecer cuando alcanzan la primera franja. Estas son bacterias creciendo sobre antibióticos cada vez más concentrados. Las bacterias dejan de crecer cuando alcanzan la primera franja de antibióticos, pero luego una mutación aparece capaz de sobrevivir en el antibiótico. Luego ocurre otra mutación y la bacteria puede sobrevivir a 10 veces esa concentración. Luego a 100 veces. Y finalmente, tras solo 11 días de evolución, la bacteria puede sobrevivir a antibióticos 1000 veces más fuertes que los que la hubieran matado en un principio. Lo que estás viendo es evolución en acción. Iré a Michigan para ver el experimento evolutivo más extenso del mundo. Vamos. Él es Richard Lenski, quien comenzó este experimento hace 33 años. Junto a su equipo lo han mantenido en funcionamiento desde aquel momento, incluso los fines de semana. En este laboratorio hay 12 frascos de bacteria E. coli viva. Ellos son los pocos que tuvieron la suerte de haber sobrevivido por más de 3 décadas de evolución en el laboratorio. Aquí hay 12 líneas de larga duración. En 1988, un ancestro común dio origen a estas 12 poblaciones particulares, y desde aquel día han crecido y se han dividido independientemente. ¿Cómo es que evolucionaron?
Existen otros experimentos evolutivos de larga duración. Desde 1896, en la Universidad de Illinois, han cultivado maíz selectivamente, pero solo obtienen una generación cada año, mientras que estas bacterias atraviesan 6 o 7 generaciones cada día. Así que, luego de 33 años, las bacterias de estos frascos son la generación 74.500. Si esas fueran generaciones humanas, representarían 1.5 millones de años de evolución homínida. Lo que hacemos para comenzar el experimento es diluir una población grande de bacterias en una placa de Petri, en la que cada célula individual genera una colonia. Luego tomamos un poco de una colonia para iniciar una población, un poco de otra para formar otra población, pero todas comenzaron de células individuales. Eso es importante porque significa que si vemos que lo mismo sucede en las poblaciones replicadas, no es porque comenzaron a partir de las mismas variantes genéticas y la selección natural sencillamente eligió lo mismo una y otra vez. Sucedió que has obtenido mutaciones independientes que dieron lugar a estas ventajas competitivas con un factor que ha producido esta repetibilidad a través de estas 12 poblaciones replicadas. El ambiente del laboratorio Voy a parar acá para explicarles algo. Es muy probable que, en términos evolutivos, cuando uno está haciendo estos experimentos o como en la naturaleza sin hacerlos, la evolución lleve a los mismos rasgos con linajes independientes. Eso se llama evolución convergente. Se evolucionaron distinto, pero llegaron al mismo rasgo. Muy bacano. Pero puede ser, por lo que acaba de decir el profesor Nensky, que la evolución entre linajes que hayan partido de células independientes lleguen a rasgos muy distintos. Eso se llama evolución divergente. Las dos cosas se pueden dar. En ese sentido, lo que se obtuvo, y más que todo por medio de microorganismos cuya tasa de mutación es muy alta, la diversidad es bastante, el efecto de la deriva muy pequeño, pues claro, es probable que se obtengan rasgos distintos cuando se tengan este tipo entonces de comparaciones de linajes, lo que me lleva a mí a evolución divergente. Entonces vamos a mirarla. Y claro, evolución divergente para algunos rasgos, pero puede ser convergente para otros, o sea, puede ser enredada, pero te puede llevar a una cosa o a la otra. Hola, Abel. Ay, profe, qué pena, yo me perdí. ¿Me puedes volver a explicar? Okay. De lo que me dijiste de la evolución divergente y convergente. Listo, perfecto. ¿Pero no entendiste nada para volverlo a repetir todo o en qué punto te perdiste? No entendí nada. Ok, bueno. Cuando yo tengo ese experimento de evolución, ¿cierto? Coloco celulitas, colonias independientes en tubos para ver cómo evolucionan. A medida que el tiempo pase, puedes encontrar que evolucionaron los mismos rasgos. Si evolucionaron los mismos rasgos, se llama evolución convergente. Pero puede ser que a medida del tiempo los rasgos sean muy distintos y se diferencien entre los diferentes del Ermeyer donde colocaste células. Eso los vamos a llamar linajes. Es evolucionaron muy diferente, independientemente. Eso se llama evolución divergente. Las dos se pueden dar al mismo tiempo, una puede ser más importante que la otra. Ahí es donde les digo que se puede volver complicado, pero esa era como la idea que les quería dar. ¿Quedó comprendido? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Hola, María Isabel. Profe, qué pena. ¿Me podría repetir, profe, lo de las generaciones? Que no lo entendí tampoco. Claro, un tiempo generacional es el tiempo que se demora en dividirse una célula. En el día, dependiendo de las condiciones ambientales y de la especie, por ejemplo, en esta E. coli podían haber entre 7 y 8 generaciones diarias en ese frasquito. Y eso es lo que se cuenta como tiempo generacional. Cuando dicen pasaron 74.000 generaciones, es porque a medida en que se iba traspasando de un Erlenmeyer a otro, iban contando los tiempos de replicación de las bacterias. Eso es entonces el tiempo generacional, o el número de generaciones. Gracias. Listo, con gusto. Listo, continuemos. Lo voy a trazar un momentito.
No es porque comenzaron a partir de las mismas variantes genéticas y la selección natural sencillamente eligió lo mismo una y otra vez. Sucedió que has obtenido mutaciones independientes que dieron lugar a estas ventajas competitivas con un factor que ha producido esta repetibilidad a través de estas 12 poblaciones replicadas. El ambiente del laboratorio es muy diferente al que las bacterias están acostumbradas. Es mucho más simple, no hay otros organismos presentes, están almacenadas a 37 grados Celsius y viven dentro de la misma solución, una mezcla de glucosa, fosfato de potasio, citratos y algunas otras sustancias. Su única fuente de carbono es la glucosa, la cual es limitada. Por sobre todo lo demás, consumir la glucosa y convertirla en su descendencia, replicándose lo más rápido posible, ha sido esencialmente para lo que hemos estado seleccionando. Cada día, en cada frasco, las bacterias se dividen 6 o 7 veces, lo cual aumenta su número 100 veces. Normalmente pensamos las generaciones a partir del tiempo que ha pasado, pero en el caso de estas bacterias, los límites son trazados por los recursos que les son disponibles. Si tuviesen 10 veces la cantidad de solución, aumentarían su cantidad 10 veces más. Luego, casi todos los días, por los últimos 33 años, este proceso de transferencia tiene lugar. 0.1 mililitros o un 1% de la solución de cada frasco es transferida a un nuevo frasco estéril que contiene la misma solución. Esencialmente, diluye la bacteria 100 veces. Esto le aporta el espacio y los recursos que necesitan para crecer y dividirse nuevamente, aumentando su población 100 veces. Este mismo proceso se repite al día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, incluso los fines de semana. Este proceso ha sido mantenido por más de 3 décadas. ¿Qué sucede con las bacterias que no son transferidas al nuevo frasco? Ese 99%. Esa es la sala de autoclaves. ¿Qué sucede en la sala de autoclaves? Cada día el 99% de la E. coli termina su vida en esta horrible habitación. ¿Entonces es como un crematorio para bacterias? Sí, exactamente. Te imaginarás que si los científicos no hicieran esto y le dieran a todas las bacterias 100 veces la cantidad de solución para que crezcan todos los días, el experimento se volvería inmanejable muy rápido. Al segundo día necesitarías 1 metro cúbico de solución y el día número 13 el experimento tendría 10 veces el volumen de la Tierra. Y para el día número 42, el experimento ocuparía la totalidad del universo observable. Me parece que la idea de la genética es que se mantenga constante y que las mutaciones sean inusuales. Sí. Sin embargo, en tu experimento parecieran no ser inusuales. Estimamos que en nuestra bacteria solo una de quizás 100 o una de cada 1000 células tendrá tan solo una mutación, así que no es mucho. En contraste, en los humanos se estima que cada uno de nuestros descendientes tiene tal vez 10, 20 o 50 nuevas mutaciones. Así que las bacterias son extremadamente conservadoras, pero también hay millones de ellas, incluso en un frasco diminuto. Y si tienes una posibilidad entre 1000 de mutar y tienes 1000 millones, entonces cada día en uno de estos frascos podríamos tener 1 millón de nuevas mutaciones. Es una gran variación a partir de la cual la selección natural puede actuar. Quizás la mitad de esas mutaciones no tendrá efecto alguno en la habilidad de las bacterias para crecer y desarrollarse en ese ambiente particular. Podrían ser mutaciones que importarían afuera, en el mundo exterior, pero este es un ambiente muy simple. Tal vez esos genes ni siquiera están expresados. La otra mitad de las mutaciones aproximadamente pueden en verdad ser mutaciones perjudiciales, hacen a las bacterias competidores inferiores. Pero entre esos millones de mutaciones que ocurren todos los días, quizás haya 10, quizás 100, quizás 1000 que realmente cambian algo en la célula que le aporta a la bacteria una ventaja competitiva por encima de sus progenitores. Y esas son las que crecen durante ese día. Luego, cada día, el 99% de la población es eliminado y el 1% afortunado sobrevive. Y si ese 1% incluye a una de las unidades que el día anterior había crecido a una velocidad 10% mayor que el resto, tiene una mayor probabilidad de contribuir al frasco del día siguiente en ese ambiente fresco y continuará creciendo más velozmente con ese 10% que conforma así un proceso exponencial. Así que las mutaciones son bastante inusuales cuando ocurren por primera vez y muchas veces se pierden, pero cuando se hacen usuales, si es que tienen esa ventaja competitiva, se extienden por toda la población. Pero, ¿cómo sabes que las bacterias realmente tienen una ventaja competitiva?
Es decir, ¿cómo puedes notar que están adaptándose mejor a su ambiente? Bien, aquí es cuando una de las propiedades únicas de las bacterias cobra relevancia. Pueden ser congeladas por largos periodos de tiempo y luego revividas. Son almacenadas en animación suspendida aquí. Estos son los contenedores donde están las muestras congeladas de bacteria de las diferentes generaciones. Cada 500 generaciones, algo así como 75 días, congelan una muestra de cada población. Al congelar previas generaciones, Lenski y su equipo tienen un archivo fósil congelado. Nuestras muestras de hace más de 30 años permanecen perfectamente viables. Eso nos da la habilidad de hacer lo que a mí me gusta llamar viajar en el tiempo. Literalmente podemos comparar organismos que vivieron en diferentes puntos en el tiempo. Podemos hacer competir a bacterias de la generación 70.000 contra sus ancestros. Así es. La manera en la que miden la adaptabilidad es haciendo competir a la actual generación de bacterias contra generaciones más viejas. Es como un extraño club de la pelea para bacterias. Descongelan a la vieja generación, la mezclan en un frasco con la generación actual y luego colocan sobre una placa una muestra de la solución para ver las abundancias relativas de las dos poblaciones en un comienzo. Luego incuban al frasco por un día y vuelven a colocarlo sobre una placa. El objetivo es comparar sus ritmos relativos de crecimiento. ¿Qué generación utilizó mejor la glucosa y se dividió más rápido? Pero ¿cómo identificas a una bacteria evolucionada de su ancestro? ¿Levantan pequeñas banderas y dicen, oye, soy yo? Claro que no. Pero lo que sí tenemos son indicadores de color incorporados al experimento. 6 de nuestras poblaciones, en cierto tipo de placas de agar, generan colonias rojas y 6 de ellas colonias blancas. Y tenemos una versión del ancestro que genera colonias rojas y una del que genera colonias blancas. Podemos hacer competir a una de las poblaciones evolucionadas rojas contra el ancestro de las blancas o una de las evolucionadas blancas contra el ancestro de las rojas, y así distinguirlas. En este caso, es claro que la población evolucionada roja ha vencido a la del ancestro blanco. Para determinar la ganadora, todas las colonias son contadas a mano. ¿Cuál fue el primero de estos grandes descubrimientos del experimento? Lo primero que hallamos, sin que en verdad hubiese dudas previas, es una de las demostraciones más directas de la adaptación darwiniana a través de la selección natural. Sí, están convirtiéndose en mejores competidoras con el tiempo. Es una observación común en otros experimentos evolutivos. La evolución en un nuevo ambiente comienza con un vertiginoso crecimiento y luego tiende a desacelerar. Nosotros repetimos esa observación e imaginé que las líneas a largo plazo acabarían aplanándose en algún momento. Inclusive pensé en detener el experimento, pero recibí sabios consejos de colegas y de mi esposa Madeline para continuarlo y acepté. Y afortunadamente así fue, porque en el año 2003 las bacterias comenzaron a hacer algo extraordinario. Uno de los 12 linajes de pronto comenzó a consumir una segunda fuente de carbono, el citrato, que había estado presente en nuestras soluciones durante todo el experimento. En las soluciones lo que se llama agente quelante, que une metales en la solución. Pero la E. coli, volviendo a su definición original, es una especie que es incapaz de hacer eso. Pero un día notamos que uno de nuestros frascos presentaba más turbiedad. Pensé que tal vez teníamos algún contaminante dentro, que alguna bacteria capaz de consumir citrato se había filtrado en el frasco, y así había aumentado la turbiedad. Volvimos al congelador y reiniciamos la evolución, además de comenzar a evaluar esas bacterias para confirmar que eran E. coli. Sí lo eran. ¿Eran realmente E. coli que había provenido del linaje del ancestro inicial? Sí. Así comenzamos a experimentar genéticamente. Era claro que uno de los linajes de bacterias, como me gusta describirlo, había despertado un día, comido la glucosa y, a diferencia del resto de los linajes, había descubierto que había un delicioso postre cítrico. Y comenzaron a consumirlo, obteniendo una segunda fuente de carbono y energía. Zach estaba interesado en por qué había tardado tanto tiempo en evolucionar hasta esto y por qué solo una población alcanzó estabilidad. Fue al congelador y seleccionó bacterias individuales o clones de ese linaje que eventualmente evolucionaron hasta esa habilidad e intentó evolucionarlas hasta esa habilidad otra vez, comenzando desde diferentes puntos. En cierto sentido, es como retroceder la cinta y volver al minuto número 5 de la película, al minuto 10 o al minuto 20, y ver si el resultado se modifica a partir de cuándo lo comenzamos. Porque para este fenotipo del citrato había dos explicaciones posibles de por qué era tan difícil de evolucionar a esto.
Una era que sencillamente era una mutación muy inusual. No era una en la que solo cambia una letra, era algo en lo que quizás debe invertirse cierto segmento del ADN y debe tener exactamente cierto punto de quiebre aquí y allá. Y que esa era la única forma de lograrlo, así que era un evento inusual, pero podría haber sucedido en cualquier momento. La hipótesis alternativa era que lo que había sucedido era una serie de eventos que lograron que algo perfectamente ordinario se volviera posible. Algo que no se podía en un principio porque una mutación solo tiene este efecto una vez que otros aspectos del organismo se hayan modificado. En resumen, resulta que es una habilidad tan difícil de evolucionar porque ambas hipótesis son correctas. El experimento reveló otros hallazgos sorprendentes. Por ejemplo, en vez de volverse la bacteria cada vez más numerosa con el tiempo, en verdad disminuía su cantidad. Pero cada bacteria individualmente se volvía más grande. 6 de cada 12 poblaciones evolucionaron la hipermutabilidad, mutaciones a un ritmo 100 veces más alto que sus ancestros. Pero estas poblaciones luego adquirieron mutaciones adicionales que disminuyeron el ritmo de mutaciones nuevamente. Es decir, es una ventaja poder evolucionar más rápido, pero si el ritmo de las mutaciones es demasiado alto, la descendencia tiene demasiadas mutaciones perjudiciales. Sin embargo, quizás el hallazgo más sorprendente es lo que no sucedió. Yo creía que la curva del proceso se estaba aplanando, pero resultó ser falso. Me había imaginado un modelo matemático muy simple. Puedes crear algo llamado hipérbola rectangular que tiene una subida inicial alta y luego alcanza una asíntota. Pero son modelos igual de simples. Hay otro con 2 parámetros también llamado modelo de la ley de potencia. Dice que las cosas se ralentizan, pero no tiene un límite superior. Sigue infinitamente y las cosas seguirán yendo cada vez más rápido, pero a un ritmo cada vez menor de aumento. Y en verdad ese modelo encaja con nuestros datos mejor que el modelo que yo había imaginado. Y no solo encaja mejor con respecto a estadísticas científicas y gráficos, sino que además predice el futuro. Eso es lo mejor, porque el modelo original, si le das, digamos, unas 5000 generaciones de nuestra información y le pides que prediga el futuro, dice que la asíntota está aquí. Pero si le damos más información, las bacterias están aquí arriba, han pasado la asíntota. Pero en el modelo de la ley de potencia se ralentizan, pero nunca llegan a una asíntota. Si le damos solo una décima de información del pasado, proyecta con mucha precisión, 50.000 o hasta 60.000 generaciones, según lo que hallamos. Predice el futuro recorrido de la trayectoria evolutiva. Y yo creo que eso es algo profundo. Ha cambiado la forma en la que veo este experimento e incluso cómo veo la vida en la Tierra. La vida no para de evolucionar, lo sabemos, pero pensamos que es por los impactos de asteroides, por el impacto humano, porque existen virus que atacan a los huéspedes y que la coevolución causa que la evolución nunca se detenga. El mundo siempre está cambiando, por eso la evolución nunca se detiene. Y eso es 100% cierto, pero nuestro experimento sugiere que, incluso en ausencia de cambios ambientales, existen tantas oportunidades de que en magnitudes muy pequeñas continúen generando progreso, que de hecho el progreso probablemente nunca se detendría, ni siquiera en un ambiente constante. Es una de las razones por las que mantengo el experimento activo. ¿Continuará este modelo prediciendo el desarrollo de la trayectoria evolutiva? Listo, muchachos. Creo que deja pues muy claro acerca pues de varios aspectos. No sé si tengan alguna pregunta sobre él. Voy a como a resumir los aspectos fundamentales, para que los tengan muy en cuenta y ya pasamos al siguiente tema. Terminamos como siempre, 5:30 pasaditas. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren lo vuelven a ver. Sería muy bacano que lo volvieran a ver después de haber estudiado, porque se necesita como estudiar para entenderlo un poquito mejor. ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Bueno, primero, en ese experimento, y hay muchos más, créanme, yo de hecho también he conducido experimentos de evolución, pero con otra especie bacteriana, con otros propósitos, ya de biotecnología. Porque sí, se utiliza la evolución experimental para, de hecho, seleccionar mejores cepas que produzcan mejores metabolitos o más metabolitos, que sean mejores competidoras,
que de hecho en alimentos se puede utilizar esta parte de evolución experimental para seleccionar esas cepas que producen un mejor queso o producen más etanol. Eso se hace mucho. Y a veces uno pues ni siquiera lo sabe. Entonces, primero, hay muchos experimentos. Este es el más importante de todos, dentro de toda la biología, ni siquiera dentro de la microbiología, es referente. Segundo, con toda la parte de predicciones y cómo fue diseñado tan inteligentemente, se dieron cuenta que hasta podían diferenciar por colores los linajes, da evidencia de que la evolución se da, que la evolución es cierta y que se aplica prácticamente, pues por lo menos lo más importante, la selección natural. Miren que ellos la están seleccionando, o sea, es uno mismo, pero lo llaman selección natural, así no haga eso, no hace parte de la naturaleza. Uno es el factor de selección, uno dice que está cogiendo un poquito de estas células para pasarlas a otras. Y claro, las diferencias en las frecuencias reproductivas de esas variantes que se generan en ese primer caldo es lo que va a marcar después las frecuencias de los otros, en un término pues netamente estadístico. Esas son las dos cosas. Lo otro es que sí, la evolución experimental me podría hacer predecir de cierta manera el futuro. Esto de decir cómo podrían evolucionar las poblaciones o coevolucionar con otras. Por ejemplo, con bacteriófagos, hoy en día que se está utilizando, está de boom la terapia fágica, se utiliza evolución experimental, pero se llaman pruebas de coevolución. Y se hace que se enfrente el fago a la bacteria resistente a antibióticos para saber en qué momento se están generando variantes de esa bacteria. No sé si les han hablado de eso, ¿cierto? Llega el fago y en algún momento hay unos mecanismos, incluyendo el CRISPR, que hace que la bacteria se vuelva inmune a él. Eso puede pasar con cierto grado de, ¿no? ¿Cierto? Es muy fácil, porque no solamente está el CRISPR, hay otros tipos de mecanismos que ocurren ahí. Eso se llama guerra armamentística, porque el fago también evolucionará para infectar la nueva variante. Bueno, como consecuencia, infectando la nueva variante, no evoluciona para eso. Muchachos, esos ensayos de coevolución que sean evolución experimental me sirven para saber cuándo esa bacteria, ese fago ya no le sirve. Tal vez yo lo tenga que cambiar o utilizar un pool de fagos. Eso se llaman cócteles. Entonces utilizo varios fagos con varios mecanismos, el cual sea mucho más difícil que ese factor de selección tenga tanto impacto que pues no se seleccionen todas las variantes para todos los tipos de fagos del cóctel. Entonces miren que utilizo también evolución para eso y evolución experimental. O sea que es importante. Tal vez no lo sabían, es la primera vez que ven esto, pero créanme que esto marca mucho la diferencia en aplicación de la microbiología, inclusive pues en la medicina. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo, pues quizás Hola, sea Salomé. boba, pues No, no porque hay no preguntas tiene que bobas, ver en hágale, sí pregunta, como confiada. con el video, sino que me generó como mucho impacto que el experimento se realizara sin utilizar guantes. ¿Por qué? Sí, ve, lo más seguro es que haya sido para el ejemplo del video, ¿sí me hago entender? Lo más seguro, estoy especulando, ¿no? Lo otro es, habrá que ver qué tan aséptico sea el ambiente. Yo, por ejemplo, si utilizaría una cámara de flujo laminar, utilizaría guantes. No es una cepa patogénica, pero lo haría. Yo especulo, Salomé, que lo hicieron para mostrar en el video cómo se hacía y que se hace en otro lado. Ya que lo hagan ahí, pues lastimosamente puede haber un alto grado, un alto valor de probabilidad de que se pueda contaminar con otra cosa. Entonces nos Ay, pasa en el laboratorio siempre, gracias. ¿cierto? Entonces Sí. yo no creo que haya sido, pero vaya uno a saber. Ah, bueno, No, profe, no, gracias. no. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a comenzar. Ah, bueno, quiero terminar con esto para que les queden las diapositivas. Ya les voy a mostrar en pantalla. Denme un minuto. Entonces, dentro de las predicciones de Lenski, pues estos ya son viejitas, no son nuevos, estos son gráficas de un paper del 94, hay unas más actuales. Miren, el tiempo generacional en X y la tasa relativa del fitness, a qué tanto se están reproduciendo. En este momento, miren que sigue
el comportamiento de esta manera y no llega a algo que se llama, vamos, como algo llano o a una planicie, o el término matemático es asíntota. No llega a una asíntota. Y este tipo de figuras lo utiliza uno mucho en ecología y en evolución microbiana, por supuesto. Entonces permite saber que esto puede seguir subiendo, ¿cierto? Es lo que él decía. Esto con respecto al fitness relativo de acuerdo a los tiempos generacionales. Y miren entonces el volumen celular, que eso era algo que se afirmaba en el video, que va aumentando de acuerdo a sus ancestros comunes. En tiempos generacionales ese volumen de las células empieza a aumentar, se reproducen menos, esto en teoría, según lo que estaban diciendo, pero el volumen es más grande en cuestión de las células. Y con eso ya terminaríamos esta parte. Profe, ¿usted nos va a enviar hoy las diapositivas? Sí, claro que sí. Ah, listo. De hecho, ya les tengo listo el Classroom. Ya les voy a empezar a subir todo ahí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Y empecemos a conversar. Yo creo que conmigo están acabando el otro jueves la primera parte de la clase y ya la segunda empiezan con el profe Julián. Sí, todavía pues la parte de los contratos está lista. Yo les aviso. Pero ya conmigo terminarían, pues, yo creo que clase. Y ya siguen con el otro profe. Y nos seguimos viendo, obviamente. Vamos entonces a hablar acerca de clasificación. Ya hablamos de origen, cómo se origina, por qué hay tanta diversidad, hay tanta diversidad porque los microorganismos evolucionan y cómo evolucionan de diferentes maneras. Y ahora entonces esa diversidad que ya más o menos conozco cómo fue su origen, empezamos a hablar de cómo la clasificamos hoy en día. ¿Recuerdan el arbolito? Me gusta más este que el del 2023. Todas estas variantes y todos esos nombres tienen un porqué y los vamos a repasar durante parte de esta clase y la próxima. O sea, ¿por qué estamos llamando las cosas así? O sea, ¿cuáles son los criterios para clasificar y por qué es importante hacerlo? La clasificación microbiana tiene dos aspectos fundamentales. ¿Listo? El aspecto taxonómico, el cual lo estudia la taxonomía, y el aspecto de la sistemática. La taxonomía, una definición muy sencillita, es entonces la rama de la biología que describe, denomina y clasifica a los organismos. En este caso, los microorganismos, pues, que es el interés de nosotros. Puede utilizar diferentes tipos de caracteres o de datos para clasificar. Esos datos pueden ser de morfología, conductuales, esto de conductas, de cómo se comporta ante ciertas condiciones, genéticas o características bioquímicas. Entonces, la taxonomía clasifica. Hoy en día, pues casi que todo lo clasificamos en estos rangos taxonómicos, así se llaman, rangos, que van desde el dominio, ¿no?, hasta, digamos, la unidad fundamental de la diversidad biológica llamada especie. Y miren que cada uno va conteniendo uno distinto. Diferentes géneros contendrán especies, diferentes familias contendrán diferentes géneros, órdenes, familias, clases contendrán diferentes órdenes. Lo mismo entonces, un filum contendrá diferentes clases, un reino diferentes filum y un dominio diferentes reinos o un reino, dependiendo. Todos esos se llaman grupos jerárquicos anidados. Y eso viene desde hace mucho tiempo, más o menos desde 1735, y hoy seguimos clasificando igual. Clasificación, taxonomía. Pero resulta que hay algo nuevo que les quiero traer hoy. Ese término se llama sistemática. Esto se refiere entonces al estudio, ojo, pero también a la clasificación. Quiere decir que la sistemática tiene taxonomía, la incluye. De los organismos, pero para esa determinación se está utilizando las relaciones evolutivas para hacer sistemática. O sea, no solamente se queda en la clasificación, sino también estudia las relaciones evolutivas. Tiene esos dos componentes. O sea, incluye tanto taxonomía como evolución, ¿no? Entonces,
Lo que hace prácticamente, miren, esto es un arbolito, aquí está un linaje ancestral que se va diversificando, algunos se van extinguiendo, como por ejemplo este linaje de acá, y otros se van diversificando, y es llegar y decir y entender mediante la evolución, casi siempre en forma de árbol, estos grupos de acá, cómo cambiaron y cómo los voy a llamar. Eso es la sistemática, eso es lo que integra. Bueno. Tanto la taxonomía como la sistemática estudian la diversificación y las relaciones de los organismos vivos. Lo que pasa es que la sistemática se fija más en la evolución, en hipótesis evolutivas, ¿no? Hoy en día, entonces, están involucradas en la caracterización de los organismos. Vos puedes tener un enfoque sistemático o solo un enfoque taxonómico. Eso depende de la pregunta que tengas. Y utiliza observaciones morfológicas, conductuales, genéticas, bioquímicas, las dos. Taxonomía versus sistemática. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas y en qué se parecen. Esto, taxonomía va acá, sistemática va acá, ¿no? Taxonomía se refiere entonces a la clasificación de todos los organismos en la biología, incluyendo obviamente los microorganismos y los virus que a veces ni siquiera ya los consideran así. La sistemática se refiere entonces al estudio de la clasificación, pero ojo, va a tener entonces una determinación de relaciones evolutivas y eso lo hace distinto. Pero prácticamente esta está contenida acá, ¿no? La taxonomía resulta siendo entonces una rama de la sistemática porque la contiene, ¿no? Bueno, la taxonomía involucra la clasificación y el nombre que le damos a los organismos. Un nombre, pues generalmente tiene un porqué, pero puede ser también bastante aleatorio los nombres. ¿Verdad? ¿Por qué le pusieron a esto? ¿O por qué lo incluyeron dentro de este grupo? En eso va a tener unas características, unos patrones que se llaman patrones operativos. O sea, hay algo que permite que este esté incluido en el otro. Involucra clasificación, nombre, y algo que se llama cladística y filogenia. Para no enredarlos, la cladística y la filogenia son formas de representar cómo están evolucionando los organismos de manera distinta. O sea, no siempre la cladística, que es simplemente una forma de organización de formación de grupos en un árbol filogenético, que lo llamamos clados o clusters, tiene que ver con hipótesis filogenéticas de distinta índole a marcadores morfológicos. Esto, ¿cómo así? Venga, yo les coloco esto en palabras más claras. Déjenme por acá y yo les coloco una diapositiva acá para allá. ¿Están viendo la diapositiva en blanco? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, cuando yo voy a hacer filogenética, me voy a adelantar un poquito. O sea, cuando voy a estudiar las relaciones evolutivas de los microorganismos, yo la puedo hacer de diferentes maneras. Generalmente la filogenia se divide en 3 escuelas. La primera escuela, que es una escuela tanto matemática como filosófica, se llama la escuela cladística. Y en la cladística se utilizan caracteres prácticamente morfológicos, ¿no? La segunda se llama la escuela fenética, ¿no? Puede utilizar diferentes rasgos, pero más que todo se basa en matrices de similaridad, o sea, tiene ya un componente más estadístico. Matrices y similaridades compartidas. ¿Qué tan similares son? Y puede utilizar más de un rasgo. Y la tercera se llama filogenética estadística. La filogenética estadística utiliza modelos probabilísticos para recrear cómo evolucionaron los organismos. Entonces, se basa en modelos. En esa diapositiva, lo que están comparando, para no enredarlo, son 2 escuelas distintas. La escuela cladística, que es como la más clásica, pensada casi que siempre en morfología, pero también se puede basar en otros rasgos. Ya depende cómo se haga, que eso sí ya es una parte pues matemática, que no voy a entrar a aburrirlos acá, ya nos varía el tiempo. Y la parte estadística, que es la parte que se conoce como esa filogenética. Eso es lo que quiere decir en esa diapositiva. Están comparando 2 escuelas de cómo hacer filogenética.
Entonces se pueden utilizar cualquiera. De hecho, no meten pues la fenética. Próximas clases les hablo un poquito más de ellos, ¿no? La taxonomía no se preocupa por reconstruir las historias evolutivas simplemente por clasificar, en cambio la otra sí, ¿no? Y generalmente la taxonomía, y se van a dar cuenta mucho en microbiología, que va cambiando con el tiempo. Ay, es que esto no se llamaba así, ahora se llama de otra manera. Es que esto tal cosa, no, ahora se llama de otra manera. Y a los microbiólogos nos encanta cambiar de nombre, ¿sabe? ¿Y a quiénes más? A los micólogos. En los micólogos sí que hay cambios. Con respecto a bacterias no tanto, virus más o menos, bueno, protozoos se mantiene mucho más estable, pero micología cambia muchísimo. Eso quiere decir que se utiliza una sigla al final de los nombres de las especies, se utiliza el SIN, sinónimo. Listo. Ah, este nombre, esta especie era sinónima de esta especie, para que la gente no se pierda tanto porque viven cambiando. Entonces, pues obviamente uno está actualizado de los nombres que a uno le interesan. Bueno. Este cuadrito prácticamente le resume lo mismo, las diferencias entre taxonomía y sistemática. No voy a entrar en detalle porque ya les expliqué en el anterior, pero sí quiero que miremos la utilidad que puede tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué utilidad tiene trabajar con esto? Pues yo creo que tiene una utilidad para nosotros en el diagnóstico. Va a ser bastante útil. Esto, pues una cosa es un E. coli y otra cosa es una salmonela, ¿cierto? Evidentemente ustedes lo saben. Ah, estas se llaman distintos, están clasificadas diferentemente. Ah, que tengan historias evolutivas diferentes, de pronto hasta ni les interese, pero es donde pueden salir los nombres. Esa ya sería la sistemática. Pero por lo menos tiene algo muy pragmático y ese es como el primer mensaje. Tiene utilidad. Les permite a ustedes saber con qué están trabajando. Es muy importante. Permite entonces a los científicos pues organizar grandes cantidades de datos, o por lo menos agrupar. Entonces resulta ser también útil. ¿Podemos hacer predicciones y enmarcar hipótesis sobre microorganismos? Sí, solamente con el nombre o sabiendo cómo evolucionaron podemos hacer esas hipótesis. Sabemos que es muy probable que enferme o que proteja. Sabemos que tiene X metabolismo. Eso es útil, nos permite hacernos como esas predicciones acerca de ellos. Coloca los organismos en grupos con nombres precisos y así facilita la comunicación científica. Muchachos, en esta materia tal vez no sea tan importante la parte de escribir bien el nombre de un microorganismo. Créanme que en las infecciosas sí, y en algunas se los cobran más que otras. Yo lo que le recomiendo acá es, si le toca presentar, pues yo creo que más que todo en el laboratorio. Muchachos, no es pecado que usted lo escriba mal en un parcial. Todo uno se puede equivocar, uno mismo se equivoca y uno lo reconoce. Lo que sí creo que queda muy mal es que usted lo escriba en una presentación mal. Tanto así, muchachos, que pierden la credibilidad como microbiólogos, y no estoy siendo exagerado. Que usted escriba mal el nombre de un microorganismo que está exponiendo y que otro microbiólogo se lo vea y bien lo escribió mal y lo siga escribiendo mal en todas las diapositivas, pues quedan como un zapato y la credibilidad se les va al piso. Los nombres en nuestra área tienen esa también utilidad. Por favor, por lo menos en las diapositivas, revísenlos siempre. Y en esta materia, por lo menos en la parte del laboratorio, cuando les toque hacer la última exposición, que es donde tienen que colocar nombres de microorganismos, recuerden, yo en un parcial se los paso, no tengo problema. Escriban lo más parecido que sea. Pero en una presentación yo no se los paso, de una les bajo. Y dentro de las rúbricas de evaluación está que les bajo por nombres científicos. Entonces tienen que saber escribir bien. Acá les repaso. Género y especie en cursiva. Epítopes, listo, o sea, después de subespecie y epítopes más finitos, generalmente viene la sigla y después viene la cursiva. Los rangos superiores, antes de cierto del género, no son cursivos. Cuando coloquen el género y después un SP, ¿saben qué quiere decir? Pero es que no se está refiriendo a ninguna especie en particular, pues que se habla. Muy bien, Salomé. Estás hablando del género nomás, sino que le coloco SP porque no conozco la especie. El SP va con punto y sin cursivo. Y cuando coloco
el género y le coloco SPP. Esto significa especie. LSP, especie. Y el SPP, punto. Significa especies, en plural. Especies. Les estoy repasando, ¿saben por qué? Porque yo creo que esto se los enseñan en micro general, pero no se acuerdan. Y vienen acá y la embarran. Entonces es mejor repetirles, no hacer el prejuicio que se tienen que acordar, ¿no? Vayan y estudien otra vez cómo se escriben los nombres científicos. Y esto es para referirme a varias especies dentro de un género que pues que no conozco el nombre de esas especies. Entonces, yo tengo una cajita en el laboratorio y llego hasta cierto grado taxonómico de conocer el género. Una sola cajita, yo creo que es homogénea, estoy hablando de la misma cepa. Esto puede ser una, disculpan acá, es que Cherry, bien. Esto, SP, es una cepa que yo no le sé la especie. Pero supongan que ustedes tienen varias cajas, varias cepas, y esas cepas, usted no pudo llegar a esta especie, pero sabe que son del género Escherichia. Entonces usted dice que está trabajando con Escherichia spp. Son especies de Escherichia que yo no conozco. Listo, perdón, son todas cepas pertenecientes al género Escherichia que yo no conozco la especie. Entonces lo utilizo. Y cuando yo les estoy diciendo que si uno no las escribe bien y queda como un zapato, yo no estoy exagerando. Créanme que eso es verdad. Uy, mira cómo escribió eso. No, pues si escribe mal un nombre de un microorganismo, ¿cómo será lo otro? No en papaya, no en papaya, o sea, o mandamiento, ustedes lo saben. Si tienen la oportunidad de revisar, ir a Google o ir a una IA que le escriban bien, pues vaya, escríbalo bien y lo copian. ¿No? Entonces, mucho cuidado con el nombre de los microorganismos, especialmente acá para presentaciones y más adelante se acordarán de mí que se los van a pedir. Le toca no hacer planos, porque ¿qué más? Bueno, y es esencial para la identificación precisa de estos organismos. Bueno, ¿cómo clasificamos entonces la vida en el planeta? La clasificamos siguiendo un concepto filosófico, y no me voy a meter con más, no se preocupen, que se llama esencia. Y esa doctrina se llama esencialismo. O sea, pensamos que hay una característica compartida por todas las cosas del mismo tipo y solamente por ellas. O sea, hay algo que comparten que lo hacen de un mismo concepto, esas cosas de un mismo tipo de cosas. Esa característica es necesaria, suficiente y exclusiva. Ese concepto viene entonces de la filosofía aristotélica, está aquí en este libro que se llama La Metafísica, y acá habla desde esencias, ¿listo? Y cómo hoy lo seguimos utilizando. Quiero que miren esta figura antes de terminar nuestra clase. Hay diferentes formas y diferentes colores. ¿Sí las ven? ¿Ustedes cómo clasificarían estas figuras? ¿Qué mirarían? La forma y el color. Muy bien. Supongamos, ¿cierto? Forma y color, por ejemplo, estas serían un mismo tipo de cosa, ¿cierto? Sí. Y lo podría hacer solamente la forma, independientemente del color. No. Ok, ¿por qué? Pues pueden estar relacionadas. Digamos que pues podría ser, digamos, un género, pero no una especie en particular. Ok. Y si, listo, así ya creo que uno lo entiende. Y si yo les digo que, ¿qué pasa si yo no solamente quiero mirar el color y la forma, sino con quién está acompañado, yo tendría un mismo tipo de cosa acá? No, ya podría ser diferente. Ok. Y así pueden salir varias variantes. Y imagínense en algo supremamente diverso como los microorganismos. Entonces, ¿a qué le estamos llamando esencia para clasificar? O sea, esa característica necesaria y suficiente exclusiva para clasificar. ¿Será que existe?
Sabemos que es útil, pero no sabemos si realmente existan como tal las esencias, o sea, tienes que encontrarla y a veces nos hemos quedado ahí. Entonces, por eso tenemos varios sistemas de clasificación y no nos hemos puesto de acuerdo. De todas formas, utilizamos uno como, pues, uno pragmático, ¿no? Resulta que pueden haber entidades similares, pero tal vez no hayan entidades iguales. Y todavía seguimos manejando el concepto de esencias sin saber si ellas son, digamos, pues son útiles, pero si nos llevan a una clasificación correcta de los organismos, ¿no? Y esa esencia que hoy manejamos en la sistemática de la taxonomía de toda la diversidad se basa en un concepto que se llama similaridad. Evaluamos qué tanto son similares o diferentes los organismos para generar nuestro sistema de clasificación. Y en la similaridad buscamos las esencias, esas características que me permitan mirar cómo se están clasificando las cosas. Del vocablo similia puede traducirse como parecido y el sufijo ansa, que quiere decir o es equivalente a abundancia. Es abundantemente parecido, pero ojo, no está diciendo que es igual. Esto, semejanza en la cualidad, ¿cierto? O sea, que se parece a algo o a alguien, no que sea igual. Dos seres vivos objetos semejantes comparten ciertas características, pero no todas. Y acabo con eso. Estas fotografías las tomé yo hace añitos y quiero que miren que son diferentes a nivel morfológico. ¿Lo ven? Son colonias bacterianas que se tomaron con un estereoscopio. Son distintas. Y si yo les dijera que cada una de ellas pertenecen a la misma especie, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es probable o que les estoy diciendo mentiras? Es probable. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es probable? Sí, es probable, sí, pues sí, claro que sí. Pero ¿por qué lo piensas? Pues yo he visto, por ejemplo, también en colis que crecen como les da la gana, pero no he sabido por Está qué. bien. Ok, y cuando crecen como les da la gana, lo vemos ahorita, ¿qué fuerza evolutiva puede ser? La En plasticidad. cambio, muy bien, puede ser que haya plasticidad. Claro que sí, eso ocurre todo el tiempo. También puede ser, pueden haber linajes distintos dentro de una misma especie, ¿cierto? Pueden ser linajes diferentes, o sea que puede haber cambio genético. O sea que eso es probable. Y de todas formas, así lo seguimos llamando igualito. Todas se llaman igual, pero todas pueden tener formas distintas y hasta hacer cosas diferentes en la naturaleza. Y las seguimos llamando igual, porque pensamos que hay esencias. Hasta ahí les dejo la clase del día de hoy y continuamos el próximo martes. Desde acá, les dejo con esa duda. Listo, muchachos. Listo, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Comentario? No, Se profe, cuidan muchísimas bastante. Nos gracias. vemos el martes grupo 2, laboratorio. Recuerden que la fuente de carbono, no se les digo, pueden llevar la que quieran. Lleven suelo suficiente. El grupo 1, algunos se medio embalaron. Entonces lleven suelo o lodo suficiente para montar la columna. Cualquier pregunta, por favor, al chat de Gmail, de la cuenta institucional, que intentaré responderle lo más rápido posible. Y nos vemos entonces el martes con el grupo 2 para montar el laboratorio. No se preocupen que todavía no hay quiz. Vamos a definir cómo se los vamos a hacer. Y esa información será colocada en el Classroom con su debido tiempo para que puedan entonces hacer la actividad. Entonces, lean la guía porque el profesor Esteban les hace muchas preguntas. Yo esta vez soy solo acompañante, estoy ahí más tranquilito. Y ya creo que el profesor Julián ya podría estar en el laboratorio. Vamos a ver si sí. Entonces, ojo pues, juiciosos. Se cuidan bastante. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias.